Hablamos hoy de algo trascendental en cuanto a lo que significa el tiempo con el Señor, el tiempo con Dios. Y la verdad es que el título de este tema, El héroe eres tú, tiene que ver con lo que nosotros podemos recibir de parte del Señor, porque la relación con el Señor siempre tiene que ver pues precisamente con eso, con escucharle a Él, hablarle, que Él nos hable. Muchas veces las personas piensan, y cada vez que hablamos, bueno, tengo que pasar un tiempo con el Señor, como que lo ven como algo obligatorio. A veces la gente dice, pues hay que disciplinarse, hay que sacar horas para estar con el Señor, hay que sacar un tiempo en la mañana, como sea. Y al final lo que es algo realmente apasionante, que es que el Señor nos hable y nosotros hablar con Él, se convierte no solamente en algo que puede llegar a aburrirnos, y nunca debería de ser así, sino que incluso se convierte en una obligación. Y cuando tú estás haciendo algo como una obligación, ya no lo ves de la misma manera. Incluso cualquier cosa que os encantara, no sé, que os gustara muchísimo. Imagínate que tienes que hacer un deporte por obligación todos los días a determinada hora, o que tienes que ver, pues no sé, que te encanta una serie y te hacen verla todos los días a tal hora por obligación y tantos capítulos. Va a haber una situación en la que esa obligación acabe matando, por así decir, el gusto por lo que estás haciendo. Así que la clave cuando hablamos de la relación con Dios es verlo todo como una relación, es decir, disfrutar de Dios y disfrutar de su presencia cada día. Esa es la clave en el sentido de que Dios nos creó para relacionarnos con Él. Tenemos un pequeño problema con las... Sí, gracias. Dios nos creó para relacionarnos con Él. La salvación tiene que ver con la relación personal con Él. Muchas veces nosotros estamos viendo la salvación en términos de, pues Dios me ha perdonado, yo voy a ir un día al cielo, voy a vivir en los cielos nuevos y tierra nueva, pues formo parte de la iglesia, tengo muchos hermanos, hermanas que pueden estar conmigo. Vemos la salvación en términos de las bendiciones que Dios nos da y no en la relación. La clave es que Dios, el Creador, el que nos creó a cada uno de nosotros, el que sabe exactamente cómo eres, lo que hay en tu corazón, lo que te gusta, lo que te disgusta, el que conoce hasta lo más profundo de tu alma, por decirlo de alguna manera, quiere estar contigo y quiere vivir contigo. Por eso, nuestro tiempo de estar con Él no es solamente un tiempo determinado, no son unos minutos determinados, sino pasamos nuestra vida completamente con el Señor. Es el deseo de estar con Él, el deseo de vivir con Él, el hablarle en cualquier momento, el hablarle cuando estamos incluso caminando y escucharle, es leer su palabra y volver a leer y volver a pensar y volver a meditar una y otra vez en lo que hay dentro de nuestro corazón, porque Dios lo ha colocado allí, porque hemos leído algún texto bíblico o porque hemos leído algo que tiene que ver con cada uno de nosotros. Y enseguida vais a ver muy rápido cómo esa manera diferente de estar con el Señor y de leer su palabra os va a ayudar en el día a día. Y sea lo que sea que después vais a estar haciendo, incluso que vais a estar estudiando aquí en el seminario, vais a ver cómo eso es realmente la clave de todo, lo que el Señor tiene que ver con cada uno de nosotros. Por eso la clave es el carácter de Dios, lo que Él es, conocerle a Él. Mira, hoy hay cientos de personas, incluso en el mundo de la ciencia, a nivel de gente que está experimentando y viendo las leyes, no solamente de la química, de la física, de las matemáticas, que están completamente impresionados con todo lo que es el universo, con lo que son las leyes del universo, cómo todo el universo está hecho de una manera tal que hasta lo más profundo, de lo más absolutamente pequeño que puede existir. Hasta hace tiempo se pensaba que lo más pequeño eran los átomos, hoy se habla de quarks, incluso de partes de los quarks. Es decir, lo más absolutamente pequeño que puede existir obedece y vive de acuerdo a unas leyes que muchos de ellos se dan cuenta de que hay un creador absolutamente genial detrás. Todo lo que es la belleza del universo, todas las cosas que nosotros disfrutamos absolutamente en toda nuestra vida. Y no solamente las cosas que vemos, sino las que podemos hacer
el hecho de poder estar con nuestros amigos, situaciones en las que nos sentimos bien con nuestros sentidos, como puede ser comer, dormir, como alguno de vosotros estáis ahora mismo, poder jugar, poder ver, todo, cualquier cosa que tú puedas decirme, es una creación de Dios y es algo que refleja el carácter de Dios. Muchas veces cuando estamos hablando con personas no creyentes, yo siempre le hago la misma pregunta. Le pregunto, ¿tú crees en Dios? Y cuando ellos me dicen que no, les pregunto, ¿cuáles son las cosas que más te gustan? Y muchos de mis amigos y los más jóvenes me dicen, pues me gusta jugar, me gusta el mundo del deporte, me gusta la amistad, me gusta el placer, me gusta disfrutar en muchas situaciones diferentes. Y yo les digo, todo eso Dios lo hizo. Imagínate cómo es su carácter. Yo creo que estamos perdiendo lo que significa la belleza de Dios y estamos perdiendo la belleza de todas las cosas que Él ha creado. Esa es la razón por la que David en el Salmo 27 nos habla de la clave en nuestra vida, que es vivir en la presencia de Dios. ¿Os acordáis ese texto, el versículo 4? Una cosa he pedido al Señor, que viva en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y para meditar con Él. Él dice para meditar en su templo. Claro, nosotros sacamos este y muchos otros versículos de contexto y decimos, ¿ves? La clave es estar todo el día en la iglesia. Pues no, porque en el tiempo que David escribió esto no había templo. ¿Lo habías pensado? Así que vivir en la presencia de Dios es vivir en contacto con Él, estar con Él, en contacto con la naturaleza, con tus amigos, amigas. Es disfrutar del Señor en cada momento de nuestra vida. Y también cuando dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos, pues tampoco había templo todavía, porque la casa del Señor era estar todos juntos y adorar a Dios y hacer música para Él en cualquier lugar donde estuvieras. ¿Verdad que algunas sorpresas nos llevamos cuando leemos la Biblia y abrimos los ojos? Porque eso es lo que era la clave en la vida de David. Él, que era el rey, y el rey de una de las naciones más importantes en aquel momento, lo que él dice, mira, ¿sabes cómo me siento feliz cuando me doy cuenta de que Dios está aquí? Que Dios está conmigo, que puedo hablar con Él y Él me habla, cuando puedo disfrutar de su presencia. Y recordad que David, antes que ninguna cosa, era un músico, era un adorador, era alguien que en cualquier situación, hasta cuando alguno de sus amigos fallecía, componía una canción, hacía una canción. Y la Biblia le define como el dulce cantor de Israel. Así que ese es nuestro Dios y nosotros comenzamos a vivir de una manera diferente cuando le adoramos. Por eso hablamos de la trascendencia de la adoración y lo vais a estar viendo durante todos estos días. La belleza de Dios como Él es, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el cual las tres personas se dan el uno al otro. Y el Padre es inmensamente feliz cuando glorifica a su Hijo, el Hijo es inmensamente feliz cuando glorifica al Padre, el Espíritu Santo es inmensamente feliz cuando glorifica al Padre y al Hijo, y la relación entre Padre e Hijo es una relación de amor extraordinaria, imposible de romper por medio del Espíritu de Dios. Entonces lo que nos está enseñando a nosotros es que somos realmente felices cuando nos damos a los demás. Cuanto más vivas en la presencia de Dios, disfrutando de todas las cosas que Él te ha dado y dándote a los demás, más feliz vas a ser. Esa es una sorpresa porque vivimos en un mundo que solamente vive para sí mismo. Pero incluso la Biblia nos enseña y el propio carácter de Dios, y ahora vamos a ir a lo más concreto para que no os perdáis y los que están durmiendo se despierten de una vez. Incluso lo más concreto que la Biblia nos dice del carácter de Dios es que todas las cosas que hacen que Dios es inmensamente feliz no son las características en primer lugar de su esencia, sino las características que Él nos regala a nosotros. Nunca vas a encontrar en la palabra de Dios que diga que Él es inmensamente feliz porque es todopoderoso o porque está en todos los lugares, que es omnisciente. ¿Me entendéis? Claro que Él es feliz por eso, pero la Biblia nos enseña que Él es feliz porque es amor, porque es gracia, porque se da a cada uno de nosotros, porque es fiel y entonces nosotros podemos descansar en Él, en su fidelidad. Es decir, la Biblia nos enseña que aquellas características de Dios que comparte con nosotros, porque nosotros también podemos amar, nosotros también podemos ser fieles con los demás, nosotros también podemos dar a los demás, son las características que realmente nos hacen felices y le hacen feliz a Él.
Y ahí es donde llegamos, y ahí vais a ver juntos después, cuando podáis estar aprendiendo a adorar al Señor, aprendiendo a tocar, aprendiendo sobre todo a disfrutar con el Señor, porque no se aprende a adorar, sino a disfrutar con el Señor. Que esa es la trascendencia de la adoración, estar, digamos, en conexión con nuestro Padre, por una razón muy sencilla. Dios nos hizo de una manera que cuando somos felices y sobre todo cuando amamos a alguien, ¿qué es lo primero que hacemos? Cantamos. Entonces, no importa incluso si tú no eres ni músico ni nada, claro, aquí estoy hablando todo gente que ama la música, pero incluso a la persona que ni es música, no sabe nada de música, ni hace música o que desafina, lo primero que hace cuando ama a alguien, a su mujer, a su marido, a sus hijos, es cantarles. Y a mí me impresiona incluso cuando la gente va los domingos a ver a su equipo favorito, supongo que aquí también tenéis, y están todo el mundo y con desconocidos a su lado cantándole a su equipo de fútbol o a su jugador preferido, no sé lo que. Porque nuestro corazón está diseñado de tal manera que cuando amamos a algo o a alguien, cantamos. Y la Biblia nos enseña que cuando amamos al Señor, no es una obligación, no es algo que digamos, no, yo tengo que ir a adorar, no, es algo que sale naturalmente, cantamos al Señor. Y esa es la razón por la que el libro de los Salmos es el libro más largo de la Biblia. Y no vamos a hablar ahora de muchas de las características de ese libro, cómo incluso todos los salmistas pueden decir cosas que son impresionantes, cómo se sienten, incluso cosas que a veces nos hacen temblar, porque dicen cuando se sienten tristes, dicen incluso cuando se sienten a punto de morir o cuando se sienten rechazados por los demás. Y sin embargo Dios lo toma como parte de su palabra. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere escuchar tu corazón. Y cuando cantamos, decimos lo que tenemos en nuestro corazón. Y esa es la razón también por la que el libro de los Salmos es el que más veces usó el Señor Jesús. Hay más referencias al libro de los Salmos, no solamente en las palabras de Jesús, sino también en todo el Nuevo Testamento, que a todos los demás libros del Antiguo Testamento juntos, imagínate. Así que no es cualquier cosa que adoremos al Señor, porque ese es el deseo de nuestro corazón. Porque siempre, todas las personas, incluso los que no son creyentes, adoran a algo o a alguien. Antes os ponía un ejemplo, y a mí me encanta el mundo del deporte, y lo sabéis, y entonces me gusta observar a las personas. Y veo que muchos de mis amigos, incluso gente con más años que yo, adoran, por ejemplo, a su equipo favorito, de fútbol, de básquet, de lo que sea. Y hay todo un sistema de reunión cúltica que os va a sorprender alrededor de esa adoración. Todos los domingos tienen su hora apartada para ir allí, todos se visten de la misma manera, todos se juntan incluso con personas que no conocen, todos cantan a los que están viendo allí, a sus jugadores, todos tienen su equipo y es su equipo durante toda la semana y todos viven alrededor del resultado de ese partido durante toda la semana. Yo he visto personas absolutamente deprimidas después de que su equipo perdió durante toda una semana y absolutamente radiantes después de que su equipo gana. Y hay cosas que incluso están demostradas estadísticamente, como por ejemplo después de que un equipo determinado gana una Champions o una nación, como fue la nuestra, gana el campeonato del mundo, inmediatamente 9 meses después vienen muchos más niños y niñas al mundo de lo normal. O sea, todo el mundo está radiante porque todo el mundo adora a algo o a alguien. Y las personas que no adoran en el mundo del deporte, adoran en el mundo de la ciencia o adoran en el mundo de la política. Y no voy a hablar nada más de estos días, de hacer un paréntesis muy pequeño, de ver cómo las personas se posicionan de tal manera que son capaces de incluso perder a sus mejores amigos sencillamente por una cuestión política. Porque todos adoramos a algo o a alguien. Y nuestro corazón solo encuentra su sentido perfecto cuando el objeto de nuestra adoración es Dios. Porque sabes,
cualquier actor, cualquier deportista, cualquier político, cualquier científico, cualquier persona, hombre y mujer en este mundo, al que adores, entre comillas, tarde o temprano te va a fallar, pero Dios nunca. Y nuestro corazón está hecho de tal manera que tiene una dimensión de eternidad que solo Dios puede llenar. Por eso necesitamos llenarlo en la presencia de Dios. Y ahí vamos rápidamente, porque el tiempo se nos va, los últimos minutos a todo lo que es concreto. Y si queréis incluso anotar algo de esto concreto, podéis hacerlo, o después, incluso en la iglesia, si quieren quedarse con el PowerPoint, no hay ningún problema. Porque es la trascendencia del Señor Jesús, su palabra encarnada por cada uno de nosotros, y se trata de conocer al Señor Jesús. Así que la clave es que podamos leer, y ahí empieza lo práctico, toda la Biblia, porque me doy cuenta que muchas veces en las iglesias a la gente le gustan solamente determinados versículos de la Biblia, y al final acabamos adorando al Dios que amamos, es decir, al Dios de determinados versículos de la Biblia. Y sé que me entendéis, porque estoy diciendo una frase un poco fuerte. Y no nos damos cuenta de que para disfrutar con el Señor tenemos que conocerle por completo. Así que la clave es que puedas estar leyendo y escuchando al Señor durante todos los días de tu vida y durante toda la Biblia. Y es a Él. Es muy bueno que escuchemos personas que hablan en el YouTube, predicaciones, que leamos libros, está bien. Pero tenemos que aprender a leer y escuchar de acuerdo a la palabra de Dios, porque lo que cualquier persona nos diga, inclusive yo, no es palabra de Dios, es un reflejo de la palabra de Dios, y lo único que va a cambiar tu vida es Dios mismo hablando. Así que nunca sustituyas nada por la Biblia, nunca dejes la Biblia porque dices, no, yo escucho muchas predicaciones, no, yo leo muchos libros, no, la Biblia es la palabra de Dios, y necesitamos estar con el Señor todos los días de nuestra vida. Y además necesitamos escucharlo y verlo, porque esa es una de las situaciones que nos van a ayudar. Dios habla por medio de su palabra, pero Dios también va a hablar a tu espíritu en muchas situaciones concretas. Y te vas a asombrar si haces ese esfuerzo de vivir con el Señor diariamente, de hablarle de todas las cosas, de hablarle incluso cuando estás en cualquier lugar. Vas a llevar una sorpresa absolutamente impresionante al ver que Él te puede hablar en medio de cualquier situación. A veces incluso hasta viendo una película o hablando con un compañero o leyendo algo que aparentemente no tiene nada que ver con cosas del Señor, pero de repente tú dices, pues esto quizás Dios quiere enseñarme alguna cosa. Tenemos que aprender a ver al Señor en todos los momentos. Y por eso es muy importante también cuando estás leyendo la Biblia, por eso os decía de leer subrayando, que lo anotes todo. Y si Dios te habla con algún versículo determinado, que lo escribas. Porque muchas veces nosotros pensamos, no voy a olvidar nunca esto. Estaba en un momento muy complicado, Dios me dio exactamente este versículo para mí, eso transformó toda la situación, me ayudó a decidirme, me puso paz en mi corazón, me quitó todo lo que era la situación terrible en la que estaba, realmente fue genial. Y a las 3 semanas ya lo has olvidado, te lo aseguro. Y vuelves a estar igual en una situación en tensión, en alguna situación difícil, y vuelves a buscar al Señor. Por eso escríbelo, anótalo, pon las fechas, incluso en tu Biblia, cuando Dios te está hablando, para saber que Él siempre puede hablarte. Por eso es importante hablar con Él también en todo momento. A veces nosotros no disfrutamos de lo que significa orar porque pensamos, y escuchamos gente que ha orado y que dice, yo no puedo vivir mi vida cristiana si no oro 3 horas al día, por ejemplo, y me levanto a las 5 de la mañana y oro hasta las 8 de la mañana. Entonces, claro, tú escuchas un ejemplo así y tú dices, pero mi vida cristiana es un auténtico desastre.
Y no nos damos cuenta de que, claro, eran momentos que el Señor se apartaba para orar, a veces incluso toda la noche, pero eran momentos muy puntuales. ¿Sabes lo que hacía el Señor? Hablaba continuamente con su Padre. Y esa es la clave. Cualquier cosa que te ocurra, en cualquier momento, hasta en medio de un examen, ora, dile, Señor, hay algo aquí que no está bien, hay algo que me he olvidado, hay algo en este momento hablando con esta persona que no va bien. Hay algo que quizás no debí decir o que sí debí decir. Es estar hablando continuamente con Él. Por eso, Pablo cuando habla a los tesalonicenses dice de orar sin cesar. Y utiliza la misma frase que tiene que ver con respirar. Es como si dijera, la traducción literal de ese versículo es, mientras estés respirando, ora. Eso quiere decir que en cualquier situación, cualquier cosa que te esté ocurriendo, incluso cuando estás disfrutando, estás viendo algo que te encanta, pues una serie que te encanta, pues decir, Señor, me encanta esta serie realmente, y eso te va a ayudar también a discernir si hay cosas ahí que están mal o que están bien. Porque Él está con nosotros, y de eso se trata, estar con el Señor. Y también el Espíritu de Dios que nos ayude en nuestra debilidad para orar, para comprender y para amar en todo momento. Así que no escondamos nunca ninguna cosa al Señor. Eso es parte de tu tiempo con el Señor. Dile todo lo que hay en tu corazón. Y eso es lo que hacían los salmistas. Aún esta semana alguien me preguntaba, pero hay un salmista que dice que ojalá Dios tomara los niños de sus enemigos y los tirara contra las piedras. Yo le digo, ese es un deseo de venganza que Dios no aprueba, pero Dios quiere que su hijo se lo exprese porque sabe que está enfadado. ¿Nunca os habéis sentido así, enfadados por alguna razón? Y después te das cuenta, madre mía, qué barbaridad pensé. Pero lo bueno es que Dios nos escucha. No debemos esconderle nunca ninguna cosa, porque es la única posibilidad de que Él nos restaure. Y por eso necesitamos pasar también tiempo con Él. Y claro, al hablar de tiempo con el Señor, no lo hagáis como una rutina, que puedan existir, si podéis, diferentes lugares. Y si un día tienes un sábado, algún tiempo libre, vete a algún lugar, aquí hay una playa cerca, pasa un tiempo con Él, háblale, lleva tu Biblia contigo. Lee muy despacio, no es una competición, no es una disciplina. Dile, Señor, yo leo para que me hables. A veces decimos, no, voy a leer la Biblia en un año y se convierte casi como en un desafío. No está mal, no me estoy burlando de eso, sé que me entendéis. Pero no lo tomes así como un desafío, sino como algo bonito. Como algo que vas a estar tiempo con Él y el Señor te va a hablar. Y que sea también en cualquier momento. A veces podemos levantarnos a la mañana un poco antes y tener un tiempo con el Señor. Otras veces no, otras veces estás muy cansado, tienes que estudiar o tienes doble trabajo, el día anterior te has acostado muy tarde. Dios sabe eso. ¿Por qué? ¿Os acordáis lo que decíamos al principio? Que se trata de una relación. Yo a veces puedo pasar tiempo con Miriam y ella conmigo, otras veces no. Porque hemos viajado o porque estamos agotados y sencillamente no tenemos tiempo. Y eso no rompe en nada nuestra relación, todo lo contrario, nos ayuda a comprender que la otra persona está muy cansada. Mañana será otro día. Y el Señor es nuestro Padre Celestial, es tu papá, sabe lo que te está pasando. Y sabe cuando estás agotado o agotada. Y cuando estás en la cama a lo mejor orando y de repente ya estás durmiendo. De todas maneras, no te preocupes por eso, es la mejor manera de dormir, hablando con el Señor, porque es la manera en la que sabes que el Señor, tu último pensamiento ha sido con Él. Pero aparte de eso, de esta pequeña broma, pues Él sabe que a veces estamos agotados. Busca un momento al día siguiente, Señor, hoy tengo el día más tranquilo, hoy quiero estar contigo. Y Él lo sabe. Y ese tiempo con Él siempre va a ser muy importante. Y no solamente en cualquier momento, sino también teniendo su palabra en nuestras manos. Y en ese sentido tenemos que ser sabios. Si tienes la posibilidad de sacar unos minutos todos los días, perfecto. Pero fíjate también que algún día puedes tener más que unos minutos. Otra vez, mi relación con Miriam o con mis hijas o con mis amigos no se trata de unos minutos. A veces sí,
pasan días sin que pueda hablar con algún amigo, pero luego a lo mejor paso la tarde entera con él. ¿Me entendéis? Entonces busca tiempo para estar con el Señor, toma su palabra y entonces intenta leer toda la palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis. Claro, ahí yo creo que todos los que estáis aquí, no os voy a preguntar, pero todos los que estáis aquí habéis hecho eso alguna vez y habéis comenzado en Génesis y dices, voy a leer toda la Biblia, porque además me gusta, quiero conocer al Señor, quiero saber lo que Él me dice, voy a leer toda la Biblia. Y normalmente cuando llegas por Levítico empiezas a ver, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Los más valientes que conozco llegan hasta el primer libro de Crónicas, donde aparecen todos los nombres, y oran, pero Señor, yo todavía no estoy casado, no tengo hijos, ¿para qué quiero conocer tantos nombres? No, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Y entonces esa propia disciplina que nos autoimponemos a veces nos viene en contra de nosotros, nos daña. Así que yo siempre le digo a las personas que lean la Biblia entera, pero en 3 partes. Tú empiezas a leer Génesis 1 y al mismo tiempo el Salmo 1 y al mismo tiempo Mateo 1. No quiere decir que leas 3 capítulos al día, pero si lees esos 3 capítulos al día, en un año ya las has leído. Vuelvo a repetiros, no es un desafío, es sencillamente para que te des cuenta de lo sencillo que es. Génesis 1, Salmo 1 y Mateo 1. Al siguiente día, Génesis 2, Salmo 2, Mateo 2. Al siguiente día, ¿sabéis? Génesis 3, ¿sí? ¿Es difícil o no? Salmo 3, Mateo 3. ¿Sabes por qué? Primero, porque muchas de las situaciones que vas a ver en los evangelios y los salmos, incluso después en las cartas y los profetas, van a coincidir perfectamente. Y muchas de las situaciones que vas a estar viendo desde Génesis, cuando habla del libro de los reyes y el libro de Crónicas, vas a verlo perfectamente expresado también desde el libro de los salmos a los profetas. Incluso van a coincidir y vas a ver la Biblia de otra manera. Y a lo mejor te coincide un capítulo de Levítico, sí, pero al mismo tiempo un salmo, algo que te está hablando y algo del Señor. No quiere decir que Dios no te hable por medio de Levítico, pero te va a hablar de una manera diferente. Y cuando termines, vuelve a empezar. Y si ese desafío lo tomas para toda tu vida, cuando termines, vuelve a empezar. Vuelve otra vez. Vas a ver que cuando lo leas en las siguientes ocasiones, vas a entender muchas cosas, sin que nadie te diga nada. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios que va tocando tu corazón y va diciéndote, Jaime o tu nombre, cada uno de vosotros, esto es para ti, ¿sabes? Yo estoy hablando contigo ahora mismo, porque la Biblia es el único libro que habla contigo. Tú puedes leer cualquier libro que te impresione y hay libros buenísimos, joyas de la literatura universal, que tú puedes leerlos hasta 3, 4, 5 veces, pero nunca van a hablar contigo directamente. Dios, a través de su palabra, sí. Por eso, aparte de leer la Biblia en esas 3 partes, puedes leerlo también por temas. ¿Sabes lo que hace la mayoría de la gente? Y solo dadme 5 minutos más y terminamos. La mayoría de la gente dice, bueno, ¿qué dice la Biblia, por ejemplo, en cuanto al dinero? Entonces van a buscar el libro de no sé quién que habla, que dice la Biblia sobre el dinero, con otro título, claro, o van a buscar el libro de no sé quién, o van a internet, o van a buscar en el YouTube predicación de no sé quién sobre el dinero. Jaime Fernández, Dios y el dinero, ¿qué dice? Pues no lo hagas. Toma la Biblia, es un camino mucho más largo, pero es un camino mucho más bonito. Y desde Génesis a Apocalipsis, en esas 3 partes, aunque te lleve un año, todo lo que veas sobre el dinero lo subrayas y escribes, ¿qué quiere Dios decir esto? ¿Por qué me está diciendo esto? Y quien dice el tema del dinero, relaciones familiares, cómo conocer la voluntad de Dios, cualquier tema que tú me puedas decir, hazlo así. Porque eso te va a dar muchísima más luz y aparte te va a enseñar a ti personalmente. Dios va a hablar contigo personalmente y después ya habrá tiempo para escuchar lo que todos los demás digan. E incluso cuando los escuches, pues tú dirás, sí, esto está bien, pero esto no. Esto que ha dicho, la Biblia no lo dice. Aunque sea a lo mejor uno de los mejores maestros teóricamente evangélicos en el mundo, porque todos muchas veces decimos cosas que no debemos decir o creemos cosas que no debemos creer. ¿Por qué? Porque no vamos a la Biblia. Y os tendría horas aquí sorprendiéndoos de muchas cosas que decimos
incluso que predicamos y que las decimos 100% y no están en la Biblia. Porque a base de decirlas y escucharlas tantas veces, pensamos que son ciertas. Y por eso es muy importante que leas también escribiendo todo lo que Dios está haciendo en tu vida. Cualquier frase que te dice, cualquier versículo que dices, esto es genial, me encantaría tenerlo para mí, pues escríbelo, envíaselo a tus amigos. Le enviamos muchas cosas a la gente, pues de vez en cuando dile algo, mira, estaba leyendo este versículo y fue impresionante. Y no te preocupes, no es que yo quiera ser más espiritual que tú ni nada, pero como me encantó este versículo y te quiero, eres mi amigo, mi amiga, quería mandártelo. Y yo creo que cualquiera que reciba eso le va a encantar. Entonces hazlo, escribe todas las cosas que el Señor te está diciendo. Escribe las promesas de Dios. Cuando hay una promesa que Dios te da para ti, que lees en su palabra, escríbela, porque la Biblia dice que su palabra se cumple siempre. No dudes en escribirlo. Y aprende a vivir con Él, leyendo su palabra, pero no porque tienes que leerla, sino para estar con Él, para conocerle y amarle. ¿Ves cómo es diferente? Para disfrutar en la presencia de Dios, para que Dios transforme tu vida, para que puedas tomar buenas decisiones y tengas sabiduría, para que puedas ayudar a los demás. Son docenas de razones que podemos decir para escuchar al Señor y leer su palabra, y que necesitamos de Él todos los días. No lo hagas solamente por obligación, sino para conocerle y disfrutar con Él. Y si puedes, esto es una recomendación personal, lleva un diario devocional. Escribe. Habrá días a lo mejor que no tengas nada que escribir, porque serán días normales, en cierto modo rutinarios, pero recuerda que Dios está también en medio de la rutina. Pero habrá días que Dios te está hablando, que habrás podido ayudar a alguien o que alguien te ayudó a ti. Días en los que Dios a lo mejor te dio una canción, días en los que alguna circunstancia hizo que sintieras miedo y el Señor te ayudó, o hizo que te sintieras muy bien, radiante, feliz, por algo. Escríbelo. No lo olvides nunca, porque las personas somos muy dadas a olvidar. Y es la razón por la que el Salmo 103 dice, bendice alma mía, es decir, es uno hablando consigo mismo para recordar lo que Dios ha hecho. Y vosotros sois mucho más jóvenes que yo, en cuanto a años, el corazón sigue siendo igual de joven, porque en la presencia del Señor jamás, como sabéis, nuestra vida no tiene fin. Pero en cuanto a años de nuestro cuerpo, sí. Y una de las cosas que a mí muchas veces más refrescan mi alma es ir a alguno de los devocionales que tenía cuando tenía 25, 20 años, 30 años, y leer las cosas que Dios iba haciendo en mi vida, cosas que ya había olvidado. Y yo digo, madre mía, y lo mal que lo pasé ese día y cómo Dios me cuidó. Madre mía, y aquello que sucedió y en mi salud, y yo creía que no había remedio y Dios me cuidó. Y aquel momento, aquella decisión que yo pensaba que era trascendental y cómo Dios guió todas las cosas, eso solo lo vas a recordar si lo escribes. Hazlo, es un desafío que os va a encantar, y escríbelo con tus palabras y no tienen por qué ser impresionantes ni buenas en el sentido de ser un escritor, sino es un recuerdo tuyo con la persona que más te ama, con Dios, con tu Papá Celestial. Y por eso también escribe, y ese es el final, un diario de oración. Cuando lees la palabra de Dios, escribe, ora por tus amigos. En primer lugar, porque somos así, pedimos. No es malo. Todos los hijos piden a sus papás. Así que de la misma manera nosotros le podemos pedir al Señor. Pero no solamente pedir, sino también agradecer. Por eso os decía la importancia de escribir todo lo que Dios nos va dando cada día. Y no solamente agradecer, sino también confesar las cosas que Dios va cambiando en nuestra vida y lo que tenemos que hacer, que Él trabaje dentro de nosotros, interceder por otras personas. Vas a ver algo impresionante y terminamos aquí, pero si después a nivel personal queréis hacer alguna pregunta, vais a ver algo impresionante, como muchas veces cuando tú estás orando por una persona, por un amigo, una amiga, inmediatamente ese día o al día siguiente ese amigo, esa amiga, ese hermano, esa hermana
esa persona de tu familia te dice, mira, ayer pasó tal cosa, y te suelen decir, no sé por qué, de repente todo cambió. Y no es no sé por qué, es Dios que está cuidando la vida de tus amigos también, orando siempre por la familia y siempre viviendo en la presencia de Dios, y también por nuestros hijos espirituales, las personas que Dios pone a tu lado para que lleguen a conocer al Señor por lo que tú haces, por cómo tú les hablas, cómo los estás bendiciendo y cómo Dios puede transformar la vida de tus compañeros de clase, de tus compañeros de trabajo. Pero ese es otro tema. La clave es la relación personal con Dios diaria, los momentos que pasamos a solas con el Señor siempre.